houbo un borrado deliberado da historia das mulleres. Entón, eu, antes de que Emma se borrase, queríamos facer visible non se nos queden estas mulleres atrás. 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 Xa sabemos que hai moitas historiadoras que están sacando a luz a moitas mulleres e nos aportamos o noso grau dentro daquelas mulleres que coñecemos de cerca e que estamos convencidas do seu talento radiante, porque a mí era como de radiar talento. Outra cousa é que ela creera tanto no seu talento como igual creíamos os que estábamos fora, non? Isto sobre todo, que non se borre da historia, que hai como un intento, houve un intento deliberado de borrar as mulleres da historia, iso o ves nos libros de texto mesmo, e da historia da música e do que fora, da historia da plástica, igual. E poñela, facela visible, eliminar o borrado, iluminala, darlle luz na medida que podamos, non? No me da cabo. No me da cabo. Ojos son dos mares y un azul profundo en los que yo me pierdo. Un paseo, una canción, mis oídos en lenguaje universal del sentimiento. Y cuando más dispuesta estoy a ver al lado del amor, él se despide y sonriendo. Oh, mademoiselle, qui va? Je sais pas, ça c'est son
the woman who said no. Y cogió Manolo la frase y la puso como título de la película. Me pareció precioso, porque además es Emma. Y la mujer que dijo no. A Emma recordo nesa película en concreto, xa que estamos falando dela, como unha sorte de musa, pero non pasiva, senón unha musa activa. De feito, claro, traballa na película, é dicir, actúa na película, é dicir, intervén nos feitos, é dicir, e por tanto é quen de modular os feitos, non só quen de que os feitos se fagan por mor ou por gracia dela. Entón ese papel por iso é pivote, un papel fundamental, un papel central dentro da película. Manolo escribió todo, el guión, decidió todo el tinglado y eso. Y bueno, pues ahí estábamos, Monchito, Emma y yo. Hai diálogos que eu non recordo se eran totalmente improvisados ou non, por exemplo, os que cando temos na casa de Julián, cando temos a conversa Emma e eu, por exemplo. Yo creo que Manolo miente. Manolo recuerda más. Esta, por ejemplo. Esta no soy yo no sé por qué mi madre las puso aquí. Además ya se ve aquí mi madre con todos, con os poliños, a Jaliño con os polos, como le decían cuando llegaban a meter. Esta aquí se me ve a mí, que soy la mayor, y la que tienen colos chiña, con esa gorrita blanca, que es la que está aquí llorando. Se debió equivocar. Mi abuela paterna tocaba el piano, en la Cañiza también por parte de mi madre, pues sus antepasados también tocaban el piano, entonces había pianos por todas partes, o sea, la recuerdo en la Cañiza de pequeña metiéndose, se encerraba en el salón y la oías constantemente aporrear el piano. Yo soy la de las trenzas. Y esa también, yo creo que es ella. Esta no, esta es así con estas caras. Esta es de mis padres, esta es ella. Aquí ya había nacido. Mira, este que tiene en colo mi madre, acababa de nacer así cuando nos vinimos para Vigo. Mira ella, qué pequeñita. Pues era así ella. Bueno, un poquito más pequeño. Chiña siempre fue muy polifacética. Por ejemplo, pues tocaba la flauta y la tocaba de oídas y la tocaba de puta madre. Venía con una guitarra y tocaba la guitarra de oídas completamente. O sea, ella era muy más pequeña. Tenía mucho toque para la música. Marchó de casa ella toda morenita. Incluso escribía muy bien, escribía poesías, escribía libros, escribía prosa. Me acuerdo que a mí me cogía, yo escribía también y a mí de repente me fuchicaba y me encontraba una novela medio hacer y ella me la terminaba. Contaba por ello después, que no me desaparecía y yo no sabía quién era. Bueno, y luego las demás ya... Cuando ya nos vinimos a vivir para Vigo, siempre fue una niña muy... era como con mucho mundo, poco habladora, pero muy de pequeñita, muy reconcentrada en sí misma, como si tuviera una vida propia ella, muy fantasiosa. Si quieres vamos un día a Tagüesa y le haces la foto. Y como era muy de hablar, de ponerse a hablar, pero como para ella misma, pero luego tenía un mundo ella muy particular y era muy fantasiosa, escribía, leía, era una persona, Chiña siempre fue una persona muy culta. Sí, ella siempre estuvo trabajando para poder pagarse todo, nadie le pagó nada, o sea, ella todos los estudios los pagó a base de estar fregando en sitios, de estar en el malecón sirviendo copas, ella solo vivía nunca, siempre supo buscarse muy bien la vida. ¿Qué estás haciendo? Siempre estaba ensayando en sitios con su orquesta, con su grupo, con el grupo del momento. Siempre estaba metida en cosas culturales.
con Menchulamas y con sus amigas, que yo ni siquiera sabía a esa época, yo no sé qué hacía ella, me enteré después por lo que me fueron contando, pero todo lo que ella era, pero yo ahí tengo un desconocimiento total sobre todo lo que hizo. Yo a ella la conocí en el taller de músicos en octubre del 81. El taller de músics, en aquella época, pues los que lo fundamos, unos eran músicos y otros no. La enseñanza a partir del jazz y la música moderna en España no existía en aquella época, solo estaban los conservatorios que partían de la música clásica. Nosotros pensamos que había un vacío en la formación musical, que se podía ocupar y que podíamos hacer como se hacía en distintos países de Europa y Estados Unidos, que es partir de las músicas populares, el jazz, el rock, el blues, la música cubana, el flamenco, música tradicional, y crear métodos pedagógicos a partir de estos lenguajes. Si hago un resumen de todo lo que es los estudios de jazz, tanto en Barcelona como aquí, en Galicia, en los años 80, te puedo decir que, sin ir más lejos, el primer seminario de jazz de Pollo que dirigía Steve Brown en el año 85, ahí no había ni una sola mujer que estudiara jazz. Había cantantes de jazz, pero instrumentistas no. La única que yo conocí instrumentista que estudiaba jazz era Emma. Era una época en que ella estudiaba muchísimo, siempre no fallaba clase. Cuando no tenía clases venía mucho allí a la escuela a practicar, porque era más sencillo practicar allí que no en la casa donde vivía. No sé si en la casa donde vivía tenía piano o no para practicar, pero se pasaba muchas horas en el taller de músicos, muchas horas. Yendo a clases, a las distintas clases donde estaba matriculada, pero también practicando. Era de las pocas mujeres que tocaban un grupo. Estoy hablando, bueno, pues lógicamente de cuando yo la debí de conocer, que yo creo que fue a mediados, yo creo que la primera parte de los años 80, cuando yo empezaba a tocar. Y Emma, pues bueno, aparte de ser profesora de piano y profesora de muchos músicos que yo conocía, aparte, bueno, Emma tocaban varias bandas, en bandas de blues y dando clases. Yo empecé a ir a clases de piano con ella. La profesora era muy buena. ¿Sabes lo que tenía? Una cualidad que era increíble, que ella veía algo en ti que era bueno, veía algo que funcionaba en ti. Y ella me decía, joder, tú podías... A mí me encantaba todo, porque tampoco no me doraba la píldora tampoco. Si algo tenía complicado era unos arreglos orquestales, que eran, pues eso, toda una orquesta funcionando detrás, haciendo
unos arreglos que en su momento había hecho George Martin para los Beatles, que eran delirantemente difíciles, complicados y locos. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que cuando vamos un día a ensayar con ella, ya se los llevaba preparados, todo. Y de repente empezamos a tocar en The Warlords y ella, pero así como, ¿sabes? O sea, como, si esto es lo más sencillo del mundo, no pasa nada. Y nosotros así con la boca abierta, viendo cómo estaba haciendo todos los pasajes orquestales con sintetizadores, tocándolo con 10 dedos, vamos. Y nos mirábamos unos a los otros y dijimos, joder. Bueno, compartíamos así gusto polo cine clásico e algunhas músicas e empezamos a pensar na posibilidade de facer pois como unha homenaxe ao cine, a esas mulleres de cine que cantaban, a esas bandas sonoras maravillosas que tiñan xente como Marilyn Monroe ou Rita Hayworth. Sempre enchía nos momentos en que a voz deixaba ocos e cando a voz tiña que liderar, ela sabía pasar a un segundo plano. Iso é unha cualidade moi importante nun músico. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos. Ela fixo uns arranxos maravillosos de cousas que na versión original estaban tocadas por unha big band e ela tiña que solucionar só cun piano, non? Así que fixo un traballo de moito tempo. Emma Pinoff era unha muller moi ecléctica tamén no musical, podía abordar calquera xénero musical con moita solvencia. Entón, é importante sinalar isto tamén, non? Porque o mesmo tocaba unha peza máis jazzística que algo máis clásico ou que unha música máis tradicional con arranxos moi imaginativos e moi originais. Así que tamén quería deixar iso porque nese traballo conxunto que fixemos para aquel concerto das mulleres en Vigo, no García Barbón, foi, bueno, pues unha sorpresa para todas as mulleres que nos congregamos ali alrededor de Emma, que era o centro, non? O piano, digamos que era a base de todo aquel concerto, ainda que había
outros instrumentos, e foi precioso ver tamén como él abordaba pues o de María Joao, que bueno, pues ya es moi experimentada, ata a música tradicional da Leilía, a María Costas, que tamén estaba presente. Aí, bueno, pues ela mesmo facía un bolero no piano, que é unha muiñeira acompañando tamén o piano as voces das Leilía. Todo iso era Emma. High blues knocking at my door. I hear the blues knocking at my door. They come bring some music I never heard before. I love the blues for its rhythm and melody. I love the blues for its rhythm and melody. So here I give my heart in, the blues will come and live for me. Is love and pain. I love the blues, but the blues is love and pain. Still feel happy playing the blues though, that's why I will remain. Yo creo que estoy hablando de cualquier cosa como el año 90, 91, entre 90 y 91. Y al poco tiempo decidimos hacer el tema de frangos. Nosotros lo que nos molaba era el tema del blues y del rhythm and blues, algunos temas soul que luego los arreglábamos un poco a nuestra manera, cogíamos versiones distintas de la misma canción y nosotros mismos hacíamos nuestra versión de esa canción. Pero es verdad que aquí en Vigo, pues Emma es la primera que recuerdo que aparece tocando un instrumento y además tocando bien, tocando el piano. No tocaba exactamente sintetizadores, que también, pero tocaba el piano y el órgano, y entre las dos cosas pues hacía su parte instrumental dentro de lo que era el grupo, ¿no? Entonces en ese sentido sí que es notable porque es la primera vez que aparece alguien en un grupo del sexo femenino tocando el instrumento. Por unha parte estaban os grupos organizados, por así decir, non? Es decir, que era Rompente, claramente, bueno, incluso ao principio, antes de Atlántica, o colectivo de Imaxe, na que estaban Antón e Menchu. Pero ao redor diso, é certo, hai unha chea de xente non organizada pero que son sustantivos en poder levar adiante os proxectos, non? E un deles, obviamente, unha desas persoas é Emma, e ao lado de Emma pois está Abreu, por exemplo, o acordeonista par excellence, está Monchito, Ramón Vázquez, fundamental nese traballo, está Eva Hernández, a irmá de Julián, está Rafael Ojea tamén, está Alberto Avendaño. Emma viviu con Rompente os anos iluminados do noso Vigo e da nosa Galicia daquela época, que era unha Galicia e un Vigo en transición, estirado por tensións de transformación social, de transformación política, de cambio. E o cambio noso, que éramos, a fin de contas, case adultos, aínda que adultos nunca chegamos a ser, vivimos xuntos. E Rompente viviu eses inicios léndonos poesías e rachándonos poesías na cara
Emma era parte de esa fórmula, era parte da nosa cotidianidade lírica, aínda que tamén para ela como muller nova e como nai nova implicaba tamén ser parte de criar a Tania, a filla que coñecimos naqueles momentos. Emma era igual tamén que Manolo, era igual que Enrique Macías, que Palmo hace siglos, o que Reisa, o que Patiño, que Menchu, que tal, que sabes que éramos, vamos, lo que estaban por ahí haciendo la mona. Y yo creo que eso que dices de qué aporta una persona, nadie lleva una contabilidad. Y creo que eso es bueno. As intervencións, todas as intervencións artísticas que se facían no momento que o que queríamos era rachar a maneira de mirar a cultura, aí estaba Emma. Estaban todas, que participaba de un xeito ou outro, pero... Sí. A vanguarda é unha festa, digamos, a vanguarda é unha festa, pode ser esa como o cronotopo da revolución, se seguimos o teórico literario da Batzin, ¿no? E aí nese sentido, Emma, alguén dixo, definiu-na como a musa dos 80, é certo, non? Porque, cando falamos de festas, cando falamos de creatividade, no xogo, nas risas, nas conversas, estábamos creando algo novo. Ela estaba presente sempre, aparte que a creatividade rápida de Emma, que tiña unha rapidez increíble para improvisar. Nas improvisacións sempre saía cousas novas, que en todos os campos. Unha gran dose interpretativa, no sentido, vamos, de imitando voces ou unha cousa que o pai pois imitaba a voz do pai. Sobre todo, ela caricaturizaba moito o que son os tics da burguesía ou da sociedade ben pensante, non? Sería... Este chamase Culpables pola literatura, Germán Labrador Méndez, que un crack, esta é a segunda edición, xa debe ir por outra, un libro así, un tocho. Imaginación política e contracultura en la transición española 1968-1986, ¿no? E aquí está a foto de Emma, onde sai Emma, aquí, hai unha foto, non sei se aprecia, está en... Ui, perdón. Podes ampliarse, claro. Aí está Emma, a pancarta en ruso, en Santiago, que hai moitas fotos dese momento, e logo a carón desta, no libro aparece reproducido a portada do disco de Resentidos e máis sinistro. Es que estoy pendiente del pulso y no sé, este es Manolo Romón, ¿no? Sí. Esta es la Abu. Y este es Alberto Avendaño. Y este es Alberto Javier Abreu. Ah, es verdad, Xavier Abreu. A ver, ahora. Después aquí, mira. Montón Patiño. A ver. Bueno, vamos ya pasando de página. Aquí está Menchu. ¡Ole! Ay, me gusta esta foto. Primero graba esta, Entonces, como en ese mundo hay un capital colectivo de utopía, de creatividad, ¿no? Que no hemos sido capaces de asociar a nuestras demandas, a nuestras vidas hoy, ¿no? Como que en esas formas de asociación, que a veces son revistas, pero a veces son espacios, ateneos, bares, son músicas, son ideas, son experiencias, son costumbres, son estéticas. En esa cultura, contracultura, hay un capital colectivo de utopía que no hemos sido capaces de asociar, ¿no? En una época de dobleces, la de la transición, de traiciones, de rupturas de identidades, ¿no? Como Juan ha estudiado también de una manera muy fuerte. En esa época de dobleces hay un linaje virtuoso, en el sentido ciudadano virtuoso, hay un capital de dignidad en las experiencias comunes de mucha gente anónima, en las voces de aquellos que han sido capaces de hacerse cargo de las experiencias comunes de mucha gente anónima, que no hemos sido capaces de asociar a nuestra memoria democrática. Y creo que eso es un problema, porque al final hemos acabado haciendo la historia del Estado, de los propietarios del Estado, de los que han intentado asaltar el Estado, y no hemos sido capaces de contar la época democrática desde las experiencias de las personas, desde las vidas, que al final es lo único que tenemos, ¿no? Es lo único que tenemos. Entonces, construir memoria y construir historia desde esas vidas
pasando por una experiencia también de derrota, ¿no? Y hacernos cargo de la derrota en un sentido de obligación, de demanda, ¿no? De Benjamin, de que solamente podremos construir un linaje de memorias a partir de las historias de los derrotados. Interesante e o aspecto central de Enma en ese momento con relación ao rompente e as actividades parateatrais ou de happenings performance, porque foron moitas institutos na rúa ou de San Roque, o episodio de San Roque. Estoy por decir una cosa que evidentemente se puede malinterpretar, que fue la novia de todos. No porque lo fuera literalmente, pero que fue la chica que estaba, que era como la amistad general. Monchito, que era profesor de filosofía, de tal, no sé qué, tal, estaba, ella siempre estaba por ahí, de repente, hola Emma, y tal. Y entonces era una alegría. Siempre fue una alegría. Siempre lo fue, en cualquier momento. Ela sabía moita música, sabía moita música e houbera sido, por exemplo, unha gran crítica de jazz e de rock tamén, pero sobre todo a mí me dá a impresión de que o jazz e incluso a música clásica tamén era o que ela tomaba máis en serio, non? Porque claro, sabía música. A música sabía o valor do jazz, do bebop, do jazz da miña xeneración. Podía ter unha conversación de jazz da miña xeneración con ela, con outra rapaza da súa idade non. Podíamos falar de John Coltrane, ou podíamos falar de outros que non estaban na onda, xa, pero ela sí, sabía. Sí, como música lembro sobre todo esa actitude que tiña como profesora tamén, pero como creadora, ¿no? Porque nunca non se daba importancia. En eso, a verdade é que non tampouco lle gustaba decir que era compoñía, pero sí que era compositora natural, ¿no? Coñecí realmente a Emma cando a vin enriba dun escenario con bombeiros voluntarios e admirei aquel valor que tiña esa muller tocando os teclados no medio de tantos tíos, porque era unha banda ben poderosa, non? Impresionante. E ela tocando ali, porque ademais en algunhas reflexións que fai ela, non referíndose en concreto aos bombeiros voluntarios, sino en xeral a todas as bandas nas que podía tocar, era un mundo moi machista, sabes, terriblemente machista, ela dio, non? Decía, nun dos textos, decía que ao mellor que se salvaban as cantantes, pero as intérpretes tiñano moito máis difícil. Dos ventajas, dos cosas que jugaban muy a su favor. Una, que estuvo en muchos centros diferentes dando clase, estuvo en institutos, estuvo en colegios, dio clases particulares, era música en activo, entonces todo eso le daba digamos, un abanico muy amplio de opciones para trabajar con los alumnos, que estaba muy bien. Podía cantar en coro, podía hacer improvisaciones, podía hacer un montón de cosas, que de hecho hacía. Tenía facilidad, porque tenía conocimientos, para adaptar partituras de todo tipo, tanto partituras de, digamos, de orquesta, de música clásica, como partituras de música moderna, de jazz, de canciones de rock. De hecho, entre todos los papeles que yo tengo, que bueno, luego lo verás, son carpetas y carpetas y carpetas de trocitos de papeles que todavía están por ordenar, porque es como ordenar un puzzle gigante, ¿no? Pero hay de todo tipo de música. Hay cosas de su época de estudiante de jazz, hay cosas de su época de estudiante de profesora de conservatorio, de profesora de colegio. Hay material de todo tipo. Na parte artística sempre salía música e aí Emma sempre estaba cos rapaces animándoos pois a tocar, a cantar, porque mira que a veces os rapaces te poñen un montón de trabas e é complicado
poñeros a facer cousas. E ela sí que o conseguía. E Eso tamén foi un descubrimento maravilloso cando bueno, despois de morrer, cando Morris me entregou unha carpeta con un bon montón de relatos e de poemas, despois cos que me mandaches ti tamén, que claro, explorando no ordenador apareceron moitas máis cousas. Sí, foi un descubrimento moi interesante e para min o que me produciu o lelo é que ela escribe e estás como oindo a ela, sabes, a voz, porque hasta parece que o ritmo da narración do relato ten que ver ca súa forma de moverse no mundo, as súas ideas, porque todo está recollido ali. Ela é preocupada pola xustiza social, sempre dándolle voltas á política, ao feminismo. Nos seus escritos aparecen as súas obsesións, non a música, a creación, a literatura mesmo, que quen o diría, porque eso sí que me sorprendeu bastante. A morte, o suicidio, hai cousas que están aí. Iba a ler un verso que escribiu cando hacía que reflexionaba moito sobre a morte. Hai un verso que me gustou especialmente. Como un pájaro en la noche oscura planeo sobre mi tumba. De lo único que puedo hablar de mi tía Chiña y la música son de recuerdos, cada uno en su momento y lugar particular, pero sin pretenderlo del todo trascendentales. Recuerdo sus conciertos familiares en la finca de Meder, en esos periodos de verano en los que se traía su teclado en su Ford Fiesta blanco de segunda mano, que por cierto empotró en aquella entrada tortuosa hacia la casa llevando a mi hermana Marta. Recuerdo las canciones de Miss Low de Dick Dale y You Really Got Me de los Kinks, sonando en el reproductor de cassette de su coche, en aquellos años 90 tarantinianos, y cuando ya, siendo adolescente, me volvía loco en el mundo ilegal de internet para encontrarlas. Recuerdo toparme un día por Policarpo Saz con ella, contarle que estaba buscando un batería y que me hablara de un tal Antón, sobrino de Morris, que estaba empezando a tocar. Años después, estaba teloneando a Los Planetas junto a él en Castrelos y hoy es uno de mis mejores amigos. Recuerdo cómo en las cenas de Navidad ella y yo debatíamos sobre el hecho de que mi grupo cantara en inglés. Hoy ya no habría debate y estaríamos de acuerdo. Mi grupo de ahora canta en castellano y gallego. Ella ha sido un referente y aunque ya no esté, sigue siendo un culpable de que sigan surgiendo nuevos grupos como Dois o Bifana. Coa distancia podería decir que ela era unha persona extremadamente lúcida e quizáis ese fose unha das cousas que definiu a súa vida. Era moi lúcida como espectadora e era moi lúcida como compositora, como creadora. E ás veces pensaba que o que ela estaba compoñendo non tiña interés para o resto do mundo, porque ela escoitaba o que se escoitaba continuamente e entón non encontraba o seu oco. Era unha persoa que tocando comunicaba moitísimo. Eu que convivín con ela, era unha compositora un pouco de arrebatos, eu sempre a definí tamén como unha persoa que se bebía a vida a grandes grolos, non? E Emma, cando compoñía, pois ao mellor se pasaba 2 noites, 3 noites, metida aquí no pequeno estudio que tiña en casa, e despois paraba e reflexionaba e non lle gustaba o que compoñía, o que sacaba, e volvían así procesos. Y luego también otra cosa que me llamó la atención fue justo el día anterior a que se muriera, que yo había estado con ella, y hubo un momento que yo estaba sentada, estábamos más apartadas, y me dijo: Charo, ¿sabes una cosa? Que ya no siento la música. Ya no siento la música, fíjate, así como con una cara como entre pena y como, no sé, como si hubiera descubierto algo. Ya no siento la música, me dijo.
Y al día siguiente, pues, fue cuando se murió. ¿Y qué otra cosa me dijiste? ¿Y cuál era vuestra madrina? ¿Cómo se llamaba? Como yo, María del Rosario. Maruja se llamó. A mí me pusieron María del Rosario por ella. Y Emma se lo pusieron por otra hermana que era que vivía en Medar. Emma. ¿Cómo la Emma? ¿Cómo la Emma, la tía Emma? La tía Emma fue la primera a morirse y a mí siempre me la recordó, fíjate. Porque mi tía Emma era una persona que tenía una carita, la típica carita de viejecita bonachona, así me recordaba a cómo era Chiña, con la carita así, la nariz chata, siempre andaba con un moñito atrás y era muy cariñosa y tenía muy buen carácter, nunca reñía por nada y siempre fue también así muy creativa.